Jessica Harper llegó a Sacramento con una mezcla de cansancio y esperanza. Había dejado atrás una ruptura difícil y un apartamento lleno de recuerdos que ya no quería revivir. Cuando su amiga de la infancia, Lauren Pierce, le ofreció compartir su casa en el extremo sur de la ciudad, le pareció una oportunidad perfecta para empezar de nuevo. Lauren siempre había sido reservada, pero confiable. Jessica recordaba aquellas tardes de adolescencia en las que compartían secretos y helados, y aunque la vida las había llevado por caminos diferentes, creía que el vínculo aún persistía. Sus padres, Marianne y John Harper, la ayudaron a instalarse. Marianne colgó cortinas nuevas en el cuarto de su hija, mientras John cargaba cajas con libros y utensilios de cocina. La casa, modesta pero acogedora, tenía un porche trasero y ventanas amplias. Sin embargo, desde el primer día, Jessica percibió algo extraño en el ambiente. No era nada concreto, ni un ruido, ni un olor, sino una especie de tensión, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. Lauren la recibió con una sonrisa cálida, aunque sus ojos parecían moverse con una inquietud apenas disimulada. Durante los primeros días, todo giró en torno a la organización. Empacar, desempacar, revisar papeles para la universidad, buscar trabajo de medio tiempo. Jessica se mantuvo ocupada, lo que ayudó a no pensar demasiado en su pasado reciente. Lauren, por su parte, pasaba casi todo el tiempo en casa. Siempre encontraba una razón para estar cerca de Jessica. Le ofrecía café por la mañana, se sentaba a ver televisión en silencio por la tarde e incluso se quedaba despierta hasta tarde, sin decir nada, solo observando. Jessica lo atribuía a un exceso de cuidado. Después de todo, Lauren siempre fue algo introvertida. Tal vez simplemente le costaba expresar su afecto de otra forma, pero esa cercanía empezó a sentirse demasiado constante. Cada vez que Jessica intentaba salir a caminar o hacer una compra por su cuenta, Lauren se ofrecía a acompañarla, y si ella insistía en ir sola, Lauren aparecía de repente con una excusa cualquiera, como si ya supiera a dónde iría. Los Harper no notaron nada fuera de lo común. Se tranquilizaban al saber que su hija no estaba sola y que contaba con el apoyo de una amiga de confianza. «Es mejor así», repetía Marianne, «alguien que la cuide mientras se adapta». John, siempre más escéptico, mencionó que la casa parecía demasiado silenciosa para dos jóvenes, pero no insistió. Fue la vecina de enfrente quien observó algo más inusual. Una mujer mayor, que solía regar sus plantas al amanecer, comentó, casualmente, que nunca veía las luces encendidas en la casa de Lauren. Más inquietante aún, las cortinas estaban siempre cerradas, incluso durante los días más soleados. Jessica no lo sabía, pero su nueva vida estaba lejos de ser el reinicio tranquilo que había imaginado. El verdadero drama apenas comenzaba, oculto tras paredes limpias y sonrisas contenidas. La segunda semana de convivencia marcó un cambio sutil pero inquietante en la dinámica entre Jessica y Lauren. Lo que antes parecía una preocupación excesiva, comenzó a tomar matices más oscuros. Lauren, que en los primeros días se mostraba disponible y presente, empezó a desaparecer durante horas sin avisar. Su teléfono permanecía apagado o fuera de cobertura, y los mensajes que le dejaban, en especial los de la madre de Jessica, quedaban sin respuesta. Cuando volvía, evitaba explicar dónde había estado, limitándose a frases breves o evasivas. Jessica intentó ampliar su círculo de interacción. Le parecía importante conocer a sus vecinos, establecer cierta rutina fuera del ámbito de la casa. Pero cada vez que se proponía salir o iniciar una conversación casual con alguien del vecindario, Lauren intervenía con advertencias veladas. Decía que el barrio era peligroso, que la gente de la casa contigua solía hacer fiestas ruidosas, que una vez la policía había tenido que intervenir. El mensaje era claro: quedarse en casa era más seguro. Por las noches, el comportamiento de Lauren se tornaba errático. Apagaba las luces del salón y caminaba descalza, prestando atención a ruidos leves que provenían del sistema de ventilación. Se quedaba en silencio durante largos periodos, con la mirada fija en una rendija, o escuchando el sonido del viento entre las rejillas. Jessica, incómoda, prefería retirarse temprano a su habitación
buscando en la intimidad un espacio de tranquilidad que parecía esfumarse con el paso de los días. La tecnología comenzó a comportarse de forma inusual. El teléfono de Jessica mostraba notificaciones que desaparecían sin que ella las abriera. En varias ocasiones, sus configuraciones personales aparecían alteradas, fondos de pantalla cambiados, accesos directos eliminados. Lo atribuyó a un error del sistema operativo, sin considerar de inmediato una manipulación externa. Solo cuando notó que el historial de su navegador había sido limpiado, sin que ella lo hubiera hecho, empezó a sospechar que algo no cuadraba. Al preguntar a Lauren, ésta se encogió de hombros y respondió con una tranquilidad desconcertante que todo debía estar en orden. Estos indicios alimentaron una creciente inquietud. Jessica ya no se sentía libre en el espacio compartido. Las constantes interrupciones de Lauren, su insistente presencia y sus reacciones ante cualquier intento de autonomía empezaron a delinear un patrón de control más que de cuidado. Sin embargo, la falta de pruebas concretas y el deseo de no generar conflictos la llevaban a justificar lo que ocurría. Pensaba que Lauren estaba pasando por un mal momento, que quizás su aislamiento emocional era más profundo de lo que parecía. Mientras tanto, la vecina de enfrente continuaba observando en silencio. Le llamaba la atención que las cortinas de la casa permanecieran cerradas día y noche, incluso cuando afuera brillaba el sol. Cada noche, desde su ventana, veía sombras moverse dentro, pero nunca escuchaba música, risas o conversaciones. Era como si el interior estuviera suspendido en una especie de rutina muda, donde la presencia humana apenas se manifestaba. La tensión crecía, invisible, pero constante. A mediados de agosto, Jessica comenzó a experimentar una sensación persistente de vigilancia. No se trataba solo de la presencia constante de Lauren, sino de una percepción más profunda, como si cada uno de sus movimientos quedara registrado. Su laptop, que solía mantener cerrada fuera del horario de clases o trabajo, empezó a comportarse de forma inusual. En varias ocasiones, la luz indicadora de la cámara se encendía brevemente, sin explicación. Pensando que se trataba de un error técnico, actualizó los controladores y revisó las configuraciones, pero el problema persistió. La idea de que alguien la estuviera observando la hizo sentirse vulnerable en un espacio que, en teoría, debía ofrecerle seguridad. Las noches se volvieron especialmente inquietantes. Jessica se despertaba sobresaltada, con la impresión de que había alguien más en su habitación. Aunque no veía a nadie al abrir los ojos, esa sensación de presencia, de una figura estática en el umbral de la puerta, se repetía con frecuencia. Algunas veces, al encender la luz, encontraba la puerta apenas entreabierta, pese a haberla cerrado antes de acostarse. No hablaba de ello con nadie, ni siquiera con sus padres, a quienes había empezado a llamar con menor frecuencia. Las conversaciones se volvían incómodas cuando intentaba describir lo que sentía sin sonar paranoica. Su decisión de solicitar plaza en el campus universitario fue impulsada por una necesidad de distancia. Quería recuperar el control de su rutina, establecer límites físicos que parecían imposibles de mantener dentro de esa casa. Aunque no compartió todos los motivos, informó a sus padres que no se sentía del todo cómoda y que pensaba mudarse tan pronto le asignaran alojamiento en la universidad. Ellos aceptaron la decisión con comprensión, sin conocer los detalles más inquietantes. Lauren percibió inmediatamente ese cambio. Su comportamiento se volvió más errático. Las discusiones comenzaron por temas triviales: una taza sin lavar, una puerta cerrada con llave, el volumen de una llamada telefónica. Cada gesto de independencia por parte de Jessica generaba tensión. Incluso acciones cotidianas como salir a comprar víveres eran cuestionadas. Lauren insistía en acompañarla o, en su defecto, le pedía que evitara salir sola, argumentando preocupaciones por la seguridad del barrio. Estas intervenciones, lejos de proteger, incrementaban el sentimiento de encierro. Mientras tanto, Jessica seguía con el proceso de admisión. Reunía documentos, cumplía plazos y planeaba un traslado, discreto, para no alterar aún más el ambiente en la casa. En su mente,
La mudanza representaba una salida concreta, pero para Lauren, esa decisión marcaba una amenaza directa a su control. Los indicios de pérdida de poder sobre la situación provocaron un aumento en su ansiedad. Jessica no lo sabía, pero cada movimiento suyo era seguido con una atención minuciosa. La noche del 20 de agosto, John Harper llamó a su hija para hablar sobre los trámites del préstamo estudiantil. Al otro lado de la línea, escuchó una voz tensa, apagada, con respuestas automáticas y pausas largas. Aunque intuyó que algo no estaba bien, prefirió no insistir. Pensó que era el estrés, el peso de la transición. No podía saber que esa llamada sería una de las últimas en las que escucharía la voz de Jessica. Durante los últimos días de agosto, la actividad digital de Jessica disminuyó notablemente. Su presencia en redes sociales se volvió casi inexistente, y los mensajes enviados a sus contactos más cercanos, incluido su entorno laboral, quedaron sin respuesta. Sus compañeros del trabajo temporal notaron la ausencia y, aunque intentaron comunicarse, no recibieron explicación alguna. A esa inquietud se sumó un detalle extraño. El último mensaje que su madre recibió de su número contenía errores ortográficos inusuales para alguien que siempre escribía con precisión. Marianne lo comentó con John, pero atribuyeron el desliz al cansancio o al uso apresurado del teléfono. Lauren proporcionaba explicaciones superficiales. Aseguraba que Jessica había salido a despejarse, que tal vez había conocido a alguien o que necesitaba unos días para pensar. Su tono era tranquilo, medido, casi ensayado. No mostraba signos visibles de nerviosismo, lo que dificultaba cualquier sospecha inmediata. Cuando los padres de Jessica dejaron de recibir respuestas durante más de 48 horas, decidieron actuar. Marianne insistió en que algo no estaba bien, y John, aunque escéptico al principio, accedió a que viajaran a Sacramento. Llegaron sin previo aviso. Lauren los recibió en la puerta con una sonrisa contenida, afirmando que Jessica se había ausentado unos días y que probablemente regresaría al final del fin de semana. Los invitó a pasar, mostrando una casa impecablemente ordenada. No había señales de lucha ni desorden, pero el exceso de limpieza resultaba llamativo. John notó un fuerte olor a productos desinfectantes en la habitación de su hija, especialmente cerca del armario y la alfombra. Marianne, por su parte, recorrió con la vista cada rincón y observó que muchas de las pertenencias personales de Jessica habían desaparecido. El escritorio estaba vacío, los estantes sin libros, la cama perfectamente tendida. No había señales de ropa usada ni de artículos de tocador en el baño. La vecina de enfrente, una mujer mayor que conocía de vista a Jessica, al ser consultada por Marianne, expresó su preocupación. No la había visto salir ni entrar en al menos 5 días. Tampoco escuchó su voz en las últimas noches, cosa inusual, ya que antes podía oír fragmentos de conversaciones o el sonido de la televisión encendida. Preocupados, los Harper acudieron a la estación de policía local. Presentaron una denuncia por desaparición, aunque sin pruebas tangibles, el avance fue lento. La oficial de guardia explicó que, en casos de adultos, era común esperar un periodo más prolongado antes de iniciar una investigación formal. No había señales de delito, ni evidencia directa que indicara un acto sospechoso. La situación cambió al 5.º día. El administrador del complejo de viviendas, tras recibir quejas de otros residentes sobre un olor persistente y desagradable que provenía del área trasera de la casa de Lauren, decidió contactar a las autoridades. La policía respondió al llamado y envió una patrulla para realizar una inspección preliminar del lugar. Lo que hallaron en el patio marcaría un punto de inflexión definitivo en el curso de los acontecimientos. La llegada de la patrulla policial marcó el inicio de una intervención más profunda. El agente asignado al reconocimiento preliminar fue guiado por el administrador del complejo hasta el patio trasero de la vivienda. Allí, junto a la valla perimetral, parcialmente cubierto por una manta gris y un sillón de jardín en desuso, se encontraba un contenedor de plástico industrial de tamaño considerable. El olor que emanaba de él era penetrante, ácido, y se intensificaba con el calor acumulado de los últimos días.
El contenedor estaba sellado con varias vueltas de cinta adhesiva. Los oficiales, al percibir la gravedad de la situación, solicitaron refuerzos y procedieron a asegurar el área. Cuando se abrió el recipiente, el hallazgo fue inmediato. Lo que hallaron fue una señal inequívoca de que algo trágico había ocurrido. Los restos de una persona cuidadosamente ocultos que confirmaban la peor sospecha. La identificación preliminar, basada en características físicas y ropa reconocible, indicó que se trataba de Jessica Harper. La escena fue acordonada. Se convocaron unidades de criminalística y medicina forense para realizar los primeros análisis. Lauren, que se encontraba en la casa al momento del hallazgo, no opuso resistencia. Fue escoltada fuera de la vivienda, sin expresar emoción visible, y permaneció en silencio durante el procedimiento. El examen inicial del cuerpo reveló signos claros de asfixia mecánica. Los primeros análisis indicaron signos claros de un acto de violencia, con evidencias físicas que apuntaban a un desenlace forzado. No se encontraron indicios de lucha externa significativa, lo que sugería que la víctima había sido inmovilizada. En el baño, los peritos detectaron manchas residuales de productos químicos, principalmente cloro y amoníaco, compatibles con intentos de eliminación de rastros biológicos. Entre las pertenencias analizadas, se encontraron elementos que requerían examen forense detallado, por su posible vínculo con los hechos, que fueron inmediatamente recolectadas para análisis. En el dormitorio de Jessica se hallaron elementos relevantes para la investigación. Debajo del colchón fue encontrado su teléfono móvil, con la pantalla fracturada. El aparato mostraba signos de manipulación y algunos datos habían sido eliminados recientemente. En el ordenador portátil, los técnicos forenses detectaron la eliminación sistemática de archivos y el acceso a programas de vigilancia remota. Se estableció que en las últimas semanas, el dispositivo había sido utilizado para monitorear la cámara y acceder a correos electrónicos personales. Cuando se interrogó a Lauren sobre su paradero durante la noche del 22 de agosto, respondió, con evasivas. Afirmó haber dormido mal y no recordar detalles. Sin embargo, varios vecinos proporcionaron testimonios contradictorios. Uno de ellos afirmó haber escuchado gritos poco antes de la medianoche, una discusión alterada con tonos agudos, seguidos de un silencio abrupto. Otro mencionó haber visto movimiento en el patio trasero a horas inusuales, algo que en retrospectiva consideró alarmante. El cúmulo de indicios físicos, el comportamiento errático y la falta de una explicación coherente situaron a Lauren como principal sospechosa. Las autoridades tomaron la decisión de detenerla de manera preventiva. Lo que había comenzado como una simple visita familiar terminó con la revelación de un crimen oculto tras la fachada ordenada de una casa suburbana. Tras la detención de Lauren Pierce, se abrió una investigación formal dirigida por la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Sacramento. El análisis de dispositivos electrónicos incautados en la vivienda reveló datos alarmantes. En el historial de navegación de la computadora portátil de Lauren se encontraron múltiples búsquedas que sugerían una planificación consciente y progresiva. ¿Cuánto tarda en descomponerse un cuerpo? ¿Cómo eliminar olores fuertes con productos caseros, vinagre y bicarbonato para tapar malos olores? Y otras consultas similares. Estas búsquedas, realizadas semanas antes del descubrimiento del cuerpo, fueron fechadas con precisión gracias a herramientas forenses especializadas. Los análisis toxicológicos practicados a los restos de Jessica Harper descartaron la presencia de sustancias sedantes o alcohol en su organismo, lo que indicaba que no había sido drogada antes de su muerte. Sin embargo, bajo sus uñas se encontraron restos de piel compatibles con el perfil genético de Lauren, lo que reforzaba la hipótesis de un forcejeo. En toda la vivienda se evidenciaron intentos sistemáticos de ocultamiento. Los pisos fueron limpiados con agentes corrosivos, los pomos de las puertas desinfectados y varias superficies, como la encimera de la cocina y el marco de la puerta del dormitorio, mostraban signos de haber sido frotadas repetidamente. En los contenedores de basura del domicilio,
Los investigadores hallaron elementos clave: una botella vacía de lejía, de alta concentración, guantes de látex parcialmente derretidos y trapos con residuos biológicos. Todo el material fue recogido como prueba pericial. También se recuperó una agenda con anotaciones irregulares, sin coherencia aparente, pero que incluía fechas y palabras sueltas, como cerradura, vigilar, silencio, que más tarde fueron examinadas por peritos psicológicos. El análisis del ordenador de Lauren arrojó resultados aún más comprometedores. Los expertos en ciberseguridad confirmaron la investigación digital, reveló patrones de vigilancia que confirmaban una intrusión repetida en la vida personal de la víctima de Jessica, sin que ella lo supiera. También se accedieron a sus correos electrónicos, mensajes personales y archivos privados. Se estableció que esta vigilancia no fue esporádica, sino sistemática y prolongada. Lauren había dedicado tiempo y recursos para controlar a su compañera de vivienda, anticipando sus decisiones y manipulando sus rutinas. La reacción de los padres de Jessica fue de profundo impacto emocional. Al recibir la noticia oficial de la causa de muerte y los indicios recopilados, John Harper no pudo contener su dolor. Su reacción fue inmediata, emocional, marcada por una mezcla de rabia y tristeza profunda del hospital donde fueron citados para una primera comparecencia. Con los investigadores, Marianne, visiblemente afectada, permaneció en silencio durante horas. Ambos fueron invitados a identificar pertenencias de su hija entre los objetos incautados, un proceso doloroso que marcó un punto de no retorno en su duelo. Una vecina, testigos clave, relató haber visto a Lauren sacar el contenedor de plástico durante la madrugada, varios días antes del hallazgo. Describió con detalle la forma en que lo arrastraba hacia el fondo del jardín, donde fue finalmente encontrado. Esta declaración cerró el círculo de evidencias preliminares. Con base en ellas, la Fiscalía formalizó la acusación contra Lauren Pierce por homicidio premeditado y manipulación de pruebas. Durante la preparación del juicio, la Fiscalía presentó una prueba que alteró significativamente el rumbo del caso. Una grabación de audio recuperada del teléfono de Jessica, almacenada en una carpeta encriptada. El archivo, fechado el 17 de agosto, contenía la voz de la joven en tono bajo y tembloroso. Hablaba con cautela como si estuviera consciente de ser escuchada. En el mensaje, afirmaba que se sentía observada y que, si algo le sucedía, se debía revisar su dispositivo. Mencionaba ruidos nocturnos, accesos no autorizados a sus cuentas y cambios en su entorno personal que no podía explicar racionalmente. La grabación finalizaba abruptamente, interrumpida por pasos y un sonido metálico. El material fue sometido a análisis acústico para validar su autenticidad y origen. Los resultados confirmaron que había sido grabado en el dormitorio de 1916, Jessica 3 días antes de su desaparición. La fiscal encargada del caso, Michelle Darrow, utilizó la grabación como piedra angular en su alegato inicial. Argumentó que el contenido reflejaba un estado de angustia creciente y documentaba una amenaza inminente. Esta evidencia se presentó ante el jurado junto a una cronología detallada de los días previos al crimen, en la que se destacaban patrones de conducta controladora por parte de la acusada. Además, se incorporaron informes técnicos que corroboraban la intervención sistemática de los dispositivos personales de la víctima. Durante la audiencia, los padres de Jessica prestaron declaración. John Harper fue el primero en subir al estrado. Su testimonio fue breve, casi lacónico, centrado en la personalidad de su hija y en los cambios que notó en las últimas llamadas. Describió una distancia inusual, un tono apagado que nunca antes había percibido. Marianne Harper, en cambio, ofreció una exposición más detallada. Narró las semanas previas con precisión, aportando mensajes y anotaciones que su hija había dejado en un cuaderno personal. Expresó su incomprensión ante los primeros signos de aislamiento y su frustración por no haber actuado con mayor firmeza cuando comenzó a notar el distanciamiento. Un forense presentó el informe completo sobre la causa de muerte. El forense determinó que los hechos no habían ocurrido de forma accidental.
La evidencia apuntaba a una acción calculada que causó un daño irreversible, subrayando que la víctima estuvo consciente durante parte del proceso. El dato impactó profundamente a los asistentes en la sala, reforzando la percepción de una acción premeditada. Lauren Pierce se negó a declarar. Su abogado defensor solicitó que se tuviera en cuenta el estado emocional de su clienta, alegando que no se encontraba en condiciones de proporcionar testimonio. La estrategia de la defensa se centró en presentar dudas sobre la estabilidad mental de la acusada en el momento de los hechos, intentando desviar el enfoque de la premeditación hacia un episodio de descontrol emocional. El caso comenzó a generar atención pública. Los medios locales cubrían diariamente el desarrollo del juicio. En las afueras del tribunal se concentraban ciudadanos con carteles pidiendo justicia. La sala permanecía llena en cada audiencia. La resolución del caso se esperaba para el 19 mes de diciembre, y el veredicto se anticipaba como un momento clave no solo para la familia Harper, sino para toda la comunidad. La evaluación psiquiátrica de Lauren Pierce fue solicitada por la defensa como parte de la estrategia para atenuar la posible condena. El equipo designado, compuesto por 2 especialistas forenses independientes, realizó entrevistas clínicas, aplicó pruebas diagnósticas estandarizadas y examinó su historial médico y conductual. Los resultados fueron coincidentes. Lauren presentaba rasgos compatibles con un trastorno de dependencia emocional severa, caracterizado por miedo intenso al abandono, dificultades para establecer límites y una necesidad patológica de proximidad afectiva. Según los informes, su vínculo con Jessica había evolucionado hacia una fijación que desbordaba cualquier noción de amistad convencional. Durante el proceso judicial, esta información se introdujo como contexto, no como justificación. Los fiscales sostuvieron que, si bien la acusada tenía una estructura psicológica vulnerable, sus acciones fueron deliberadas y organizadas. Argumentaron que el crimen no fue producto de un arrebato, sino el desenlace de una acumulación de tensión generada por la pérdida de control sobre una figura central en su equilibrio emocional. Lauren percibía la independencia de Jessica como una amenaza existencial. Cuando ésta comenzó a alejarse, a buscar su espacio, la reacción de Lauren fue intensificarse en su vigilancia, aferrarse de forma cada vez más intrusiva y, finalmente, eliminar aquello que interpretaba como la fuente de su sufrimiento. Durante las audiencias finales, se leyeron fragmentos de un conjunto de escritos hallados en la vivienda. Eran hojas sueltas, algunas fechadas, otras no, que formaban una suerte de diario discontinuo. No iban dirigidas a nadie en particular, pero el contenido revelaba una mente obsesionada con la permanencia de la otra. En varias entradas, Lauren hablaba de Jessica como su soporte, su punto fijo, y en otras expresaba una creciente desesperación ante la idea de quedarse sola. Uno de los textos más citados decía: «Era mi ancla. Cuando empezó a alejarse, sentí que desaparecía una parte de mí». La fiscal Michelle Darrow usó estos documentos para reforzar su conclusión. El asesinato fue una acción premeditada, resultado de una presión emocional acumulada, no de una pérdida momentánea del juicio. Sostuvo que la personalidad de la acusada, aunque fracturada, no impedía la comprensión de sus actos ni la conciencia de sus consecuencias. La premeditación quedó demostrada no solo por los preparativos físicos, el monitoreo, las búsquedas en línea, la manipulación de evidencias, sino por la secuencia mental reflejada en sus propios escritos. El jurado, compuesto por 12 miembros, deliberó durante 4 jornadas. El veredicto fue unánime: culpabilidad por homicidio en primer grado. El juez dictó una sentencia de 37 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 30. En la lectura del fallo, calificó el crimen como una tragedia nacida de la dependencia y advirtió sobre los peligros de las relaciones asimétricas, donde una de las partes deja de ver a la otra como individuo autónomo. La casa donde ocurrieron los hechos fue oficialmente clausurada. El administrador del complejo decidió no volver a alquilarla.
Con el tiempo se convirtió en un lugar de referencia silenciosa donde la comunidad depositaba flores en la verja en memoria de una joven cuya vida fue truncada por una obsesión disfrazada de afecto. Tras la sentencia, los Harper regresaron a su residencia en Modesto. El viaje de vuelta fue silencioso. No hubo conversaciones sobre el juicio ni reflexiones compartidas. En casa, la habitación de Jessica permanecía tal como ella la había dejado. Marianne evitó mover cualquier objeto. Sobre el escritorio seguían el plan de estudios del semestre, un cuaderno abierto con anotaciones recientes y una lista de libros por leer. Cada elemento parecía suspendido en el tiempo, como si esperara el regreso de su dueña. John, más contenido, encontró una caja debajo de la cama mientras organizaba unos papeles. Dentro había sobres sin dirección y papeles doblados con frases incompletas. Eran cartas que Jessica había escrito, pero nunca envió. Entre las hojas sobresalía un último mensaje. El papel estaba ligeramente arrugado, escrito con letra apresurada. Contenía una sola frase: «Ya no me siento segura». No había fecha ni firma. Los padres, al leerlo, entendieron que su hija había alcanzado un punto de angustia mayor al que jamás imaginaban. La frase fue añadida, más tarde, a su expediente judicial como prueba del contexto psicológico en el que vivía antes del crimen. La fiscalía decidió cerrar el caso. No quedaban dudas razonables sobre la autoría del delito ni sobre los hechos que lo rodeaban. Lauren Pierce fue trasladada a una prisión estatal en el condado de Tehama, donde comenzó a cumplir su condena. Durante el proceso de clasificación penitenciaria, fue ubicada en una unidad especializada para mujeres con antecedentes de trastornos afectivos. No manifestó resistencia ni solicitó revisión de su sentencia. La investigación concluyó sin vínculos con terceros. Los interrogatorios a vecinos, compañeros de estudio y colegas laborales no revelaron complicidades. Ninguna persona cercana a Jessica había sido testigo de comportamientos explícitamente violentos por parte de Lauren antes del crimen. Esto reforzó la conclusión de que se trató de un proceso íntimo, progresivo, que se desarrolló principalmente en el espacio cerrado de la vivienda compartida. El archivo del caso incluyó fotografías, informes médicos, transcripciones de mensajes y el diario fragmentado de Jessica. Este material fue ofrecido, con autorización de la familia, a un programa académico de criminología en la Universidad Estatal de California. Profesores y estudiantes comenzaron a utilizarlo como un estudio de caso en cursos relacionados con perfilación criminal y dinámica relacional en contextos de encierro. El análisis del comportamiento de la víctima y su entorno permitió desarrollar una unidad temática sobre señales de advertencia en relaciones de convivencia no familiares. La historia de Jessica se transformó así en un ejemplo trágico, pero educativo, no como anécdota de impacto, sino como herramienta para la prevención. En los salones universitarios donde se analizaba su vida y sus decisiones, se hablaba con respeto, intentando entender qué factores habían impedido una intervención oportuna. Para los Harper, la rutina se volvió una reconstrucción constante. Marianne pasaba horas en la habitación de su hija, cambiando el agua de los jarrones, dejando libros nuevos sobre la cama, reproduciendo su música favorita en un pequeño altavoz. John instaló una lámpara solar en el jardín, junto a un arce que Jessica había plantado a los 13 años. El árbol, aunque joven, comenzaba a dar sombra. En las tardes se sentaban cerca sin hablar, acompañados por una presencia silenciosa que no desaparecía. Meses después del juicio, Marianne y John Harper aceptaron conceder una entrevista a un medio local. Fue la única aparición pública que ofrecieron. En un tono sobrio, hablaron sobre la vida de su hija, destacando su carácter metódico, su sensibilidad y su compromiso con el estudio. Rechazaron cualquier enfoque sensacionalista, exigiendo respeto por la memoria de Jessica y la privacidad de la familia. El mensaje principal fue claro. Instaron a las personas a prestar atención a los signos sutiles de incomodidad o aislamiento en sus seres queridos, incluso cuando parezcan menores o ambiguos.
Tras esa intervención, se sumaron a la iniciativa Vecinos Seguros, un programa impulsado por organizaciones civiles para fomentar redes de apoyo entre jóvenes que comparten vivienda sin vínculos familiares. Participaron en el diseño de materiales educativos y en la redacción de protocolos básicos de prevención. Marianne colaboró en la elaboración de una guía de señales tempranas de manipulación afectiva, basada en su experiencia como madre, que retrospectivamente reconocía indicios que en su momento consideró inofensivos. La historia de Jessica se convirtió en un caso paradigmático dentro de los círculos profesionales que abordan la violencia no física. Psicólogos, criminólogos y trabajadores sociales debatieron sobre la necesidad de ampliar las categorías tradicionales de riesgo para incluir formas menos visibles de sometimiento y vigilancia. En conferencias y seminarios, el caso fue citado como ejemplo de cómo una dinámica interpersonal puede derivar en una forma de encierro emocional con consecuencias fatales. La Fiscalía del Condado emitió un informe público resumido. En él se incluían los puntos clave del proceso judicial, los antecedentes recopilados, las medidas adoptadas durante la investigación y las recomendaciones para casos similares. Todos los documentos originales fueron sellados bajo confidencialidad a petición de la familia, salvo el resumen general, que se difundió como herramienta de concienciación. Con el paso de las semanas, el interés mediático disminuyó. Los periodistas dejaron de acudir al barrio y los comentarios en redes sociales se volvieron esporádicos. El silencio que rodeaba a la familia Harper se hizo más denso, aunque también más respetado. La casa donde vivía Lauren Pierce permaneció cerrada por un año completo. Finalmente, el terreno fue adquirido por una organización sin fines de lucro especializada en atención a víctimas de violencia doméstica. En el lugar se construyó un pequeño centro comunitario. El centro fue inaugurado en un acto discreto, sin cobertura de prensa. En el vestíbulo principal se colocó una placa conmemorativa con el nombre completo de Jessica Harper. No llevaba fechas ni epitafios, solo su nombre, grabado sobre una superficie clara, rodeado por una inscripción que decía: «Recordamos para proteger». John Harper asistía a veces al centro sin previo aviso. Caminaba por el jardín, se detenía frente a la placa y luego se marchaba sin hablar con nadie. Marianne prefería no volver. Sentía que su lugar estaba en casa, entre las cosas que su hija había elegido, entre los libros abiertos y las cartas no enviadas. El duelo continuaba, no como una herida expuesta, sino como una presencia constante que modelaba sus rutinas diarias. La figura de Jessica, convertida en símbolo involuntario, dejó una huella silenciosa en una comunidad que había aprendido, a través de su historia, el valor de mirar más allá de las apariencias. 6 meses después del cierre del juicio, Marianne Harper decidió organizar los objetos personales de su hija almacenados en cajas en el altillo. Entre libros, carpetas y pertenencias menores, encontró una memoria USB marcada con las iniciales JH en una etiqueta adhesiva. El dispositivo había pasado desapercibido durante la investigación oficial, probablemente guardado antes de que Jessica comenzara a expresar abiertamente su deseo de mudarse del domicilio que compartía con Lauren. La unidad contenía una serie de archivos cifrados. Marianne, sin conocimientos técnicos, entregó el contenido a la Fiscalía del Condado, que derivó su análisis al Departamento Forense Digital. Los especialistas lograron descifrar los archivos mediante herramientas de recuperación de datos. El contenido reveló una colección de notas escritas por Jessica durante las semanas previas a su desaparición. Eran documentos de texto organizados por fecha, muchos con títulos descriptivos como Noche sin dormir, Conversación interrumpida o Bloqueo de llamadas. Las anotaciones detallaban episodios que, vistos en conjunto, delineaban una pauta constante de intrusión y control. Jessica describía cómo notaba cambios en su entorno digital, mensajes que desaparecían, llamadas que no se registraban, accesos sospechosos a sus cuentas. También relataba sucesos nocturnos, puertas entreabiertas por la mañana,
ruidos suaves a medianoche y la percepción de estar siendo observada mientras dormía. Los textos no contenían acusaciones explícitas, pero sí reflejaban un estado de alerta y vigilancia creciente. Jessica parecía consciente de que algo no funcionaba con normalidad, pero dudaba de la gravedad de sus propios pensamientos. Varios documentos concluían con frases como «puede que esté exagerando» o «quizás solo necesito descansar». Esa ambivalencia reforzaba la idea de una víctima atrapada en una dinámica sutilmente opresiva, sin pruebas visibles, pero con múltiples señales internas de alarma. La Fiscalía consideró que el hallazgo no modificaba la sentencia ya dictada, pero que aportaba una capa valiosa de comprensión al proceso previo al crimen. Con autorización de la familia, se elaboró un anexo informativo que fue incorporado al material didáctico utilizado por universidades con programas de psicología forense. El análisis de estos documentos sirvió como base para una nueva unidad sobre microviolencias y coerción emocional en contextos de convivencia cerrada. Las notas de Jessica se convirtieron así en un registro anticipado del deterioro de su seguridad subjetiva, una bitácora involuntaria de advertencia. Marian Harper declaró durante una charla en un seminario académico que su hija había intentado dejar señales, aunque no las hubiera compartido directamente. Insistió en la necesidad de validar el malestar no explícito, de prestar atención a los cambios sutiles en el comportamiento de las personas cercanas. Su intervención cerró con una frase tomada de uno de los archivos recuperados. Si alguien lee esto, es porque no supe cómo decirlo en voz alta. La memoria USB fue resguardada en el archivo de la Fiscalía y una copia certificada quedó en posesión de los Harper. Las palabras de Jessica, ahora accesibles a nuevas generaciones de estudiantes y profesionales, no solo documentaban su experiencia, sino que también ofrecían una herramienta concreta para evitar futuros silencios similares. La habitación de Jessica Harper permanecía inalterada. Cada objeto seguía en su lugar original, como si el tiempo se hubiera detenido en el instante exacto en que cruzó la puerta por última vez. Marian mantenía la ventana entreabierta durante el día, permitiendo que la luz natural acariciara los libros alineados sobre el escritorio. En la repisa seguían las fotografías familiares y algunas postales que Jessica había coleccionado durante la secundaria. De vez en cuando su madre encendía el reproductor y dejaba sonar su música favorita, un gesto silencioso que le confería al espacio una apariencia de presencia viva. A veces dejaba libros nuevos sobre la cama, títulos que Jessica había mencionado alguna vez. En el jardín, John instaló un farol solar. La pequeña lámpara, colocada al pie del arce que su hija plantó a los 13 años, se encendía cada atardecer. El árbol había crecido con ramas alargadas y hojas amplias que proyectaban sombra sobre el césped. Cada noche, la luz persistente bajo sus raíces era un símbolo callado, un ritual sencillo que sustituía las palabras ausentes. En fechas señaladas, algunos vecinos dejaban pequeñas notas cerca del árbol. Eran mensajes escritos a mano en papeles doblados. Muchos no llevaban firma. Algunos decían, «No estás sola». Otros simplemente, «Yo también viví con miedo». El hogar de los Harper se transformó gradualmente en un referente local, no por iniciativa explícita, sino por la resonancia espontánea que adquirió el caso entre quienes habían pasado por experiencias similares. La campaña Vecinos Seguros, inicialmente concebida como una guía de prevención, se expandió. En colaboración con otras organizaciones, se crearon recursos digitales, líneas de ayuda y redes de información para jóvenes en situación de vivienda compartida. Lo que comenzó como un esfuerzo personal se convirtió en un movimiento interestatal que abarcaba centros educativos, residencias estudiantiles y asociaciones de inquilinos. En entrevistas y foros, especialistas en psicología social y criminología destacaban el valor simbólico del caso Harper, no como un ejemplo trágico aislado, sino como el catalizador de una conversación pendiente sobre dinámicas abusivas que no siempre se manifiestan con violencia visible. A través del trabajo de campo y la documentación del caso, surgieron
materiales pedagógicos utilizados en talleres para docentes, orientadores y familias. El objetivo era simple y profundo a la vez: enseñar a escuchar lo que no siempre se dice. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.